Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Vamos a iniciar la semana, una semana importante porque pues estamos en la recta final de las fiestas navideñas, 4 de diciembre. Esta es la semana previa a esa fecha importante de compartir, de familia. Pues todo lo que queremos es que estas celebraciones acontezcan con la mayor posibilidad de tranquilidad, con normalidad, sin sobresaltos. Por mucho depende de nosotros, ¿verdad? Como personas, ¿verdad? Que todo esto pues no pase a convertirse en una celebración en tragedia. Depende de nosotros, de verdad, de la responsabilidad que podamos asumir a la hora de todas las celebraciones que tengamos. Lo importante es reconocer que no se debe de actuar con exceso, ¿verdad? Todo con prudencia y todo con medida, nada con exceso. Eso puede ser que contribuya, y sobre todo la tolerancia, el respeto hacia las personas que también debe de prevalecer en todo lo que hagamos. Por favor, tratemos de que esta semana previa a las Navidades sea ordenada, tratemos de atender las recomendaciones de las autoridades, tratemos de atender lo que nos dice la policía, lo que nos dice el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección de Protección Civil. Todo eso contribuye. No abusemos de la velocidad, no abusemos del alcohol y pues sobre todo seamos pacientes y tolerantes. Así, con eso creo que hacemos mucho como personas cada uno de nosotros. Vean ustedes, vamos ahora a hacer un balance. Es necesario sobre el trabajo que se ha venido desarrollando en materia de seguridad, el esfuerzo que se ha hecho. No podemos dejar de reconocer que hay un trabajo enorme, titánico, pero muy acentuado de la Policía Nacional Civil por el combate del crimen, principalmente de los delitos que se emanan de la operatividad o de los hechos relacionados con los grupos criminales de partida. Hay que decirlo de esta manera. Pero bueno, pareciera ser que en determinado momento hay como ansiedad de la sociedad, de los mismos sectores productivos, de las mismas fuerzas vivas de nuestro país, que aunque reconocen que hay un avance, siguen cuestionando el hecho de que pues el país no encuentre la paz que tanto se publicita. ¿Por qué es esto? A pesar de que los homicidios en este balance que se ha presentado han bajado, pero la población sigue demandando en las comunidades mayor presencia policial. La población sigue resintiendo que hay en esos lugares control territorial. ¿Cómo podemos trascender esto? Porque en el balance que se hace, por supuesto, del año, parte de las autoridades de seguridad, se reconoce que hay una disminución acentuada, muy sensible en los homicidios, en comparación al año pasado. Esto es resultado del esfuerzo, dijo el mismo ministro, que se hace de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas. Pero, y aunque se reconoce además que hay una baja sensible en otros delitos, pues, insisto, se sigue denotando y demandando que debe de existir todavía mayor impacto en todo lo que se está haciendo para que la población pueda sentir que en su territorio, que en su lugar, en el bus, cuando se va, tiene la seguridad que tanto se amerita. Hoy vamos a tratar de hacer una plática sincera, como caracteriza, así como siempre, nuestro invitado, siempre y cuando pues tengamos la oportunidad de conocer todo lo que se ha hecho en el año y lo que se viene para el próximo año 2018. Por favor, acompáñenme, usted me conoce, yo soy Josué Natán Baquis, en lunes 18 de diciembre del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, gracias a todos y cada uno de ustedes. En el inicio de la semana somos su mejor opción, recuérdelo por favor, no es una exageración, tampoco es jactarse, lo estamos haciendo, el trabajo de nosotros día con día pues es reconocido por los amigos televidentes que nos bendicen con su sintonía y que se quedan con nosotros y prefieren quedarse con nosotros. Yo les recuerdo que tenemos varios elementos que nos caracterizan y que nos hacen diferentes de los programas de este tipo por la mañana. Por supuesto, el primero es que estamos potenciando la democratización del programa a través del segmento de opinión ciudadana,
y le permitimos a usted poder interactuar con nosotros y con nuestros invitados a través de las llamadas telefónicas en vivo y en tiempo real. Aquí no filtramos llamadas, le permitimos a usted expresarse. Obviamente, y esto es claro, debe hacerse con toda la responsabilidad, la prudencia, pero también el respeto que se merecen todos los que pasan por esta palestra para poder venir a opinar de lunes a viernes. Así que le invito, por favor, a estar pendiente del segmento de opinión ciudadana, los dos números telefónicos 22630023 y 22649179, y también en las redes sociales, los cibernautas, los que acostumbran a usar Twitter, como nuestro invitado que usa el Twitter también mucho, ¿verdad? Para trabajar, por supuesto, @elinformantex es la cuenta que estamos, por favor, esperando usted ahí, nos manden su comentario, @elinformantex, por favor, téngalo en consideración, tómelo en cuenta, que así va a poder mandar su comentario y lo vamos a leer más adelante. Si su comentario pues es demasiado extenso, aunque Twitter ya permite más de 40 caracteres, por supuesto, usted puede mandarnos un comentario en el correo electrónico, que es tvohablemosclaro@gmail.com, y más adelante, por supuesto, vamos a estar leyendo todos cada uno de ellos. Muy bien, antes de que cualquier cosa ocurra, quiero pedirle de favor que vaya y busque un ejemplar del periódico Más, de matutino, ¿verdad? Con mucha demanda a nivel nacional, y con ellos tenemos una alianza estratégica con el Grupo Editorial Altamirano. Un breve resumen de la plática que tengamos esta mañana y de la entrevista esta mañana lo encuentra en las páginas interiores del periódico Más. Es información contada en 2 patadas. El periódico Más, vaya, búsquelo, porque apenas le cuesta una hora y va a estar usted suficientemente informado. Así es. Bueno, esta mañana está conmigo y quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Es un gusto saludarle al comisionado Howard Augusto Coto Castaneda, director general de la Policía Nacional Civil. Me da muchísimo gusto, sobre todo en esta fecha, recibirlo y tenerlo con nosotros, y que haya hecho el tiempo para poder compartir con nuestros amigos televidentes muy interesados en ver los desafíos que tiene la Policía Nacional Civil, los retos que han asumido durante estos 12 meses y los que se le van a presentar en el próximo año 2018, porque digo, el trabajo, la operatividad de todos los que conforman la Policía Nacional Civil, y hay que decirlo de esta manera, pues no se detiene, inclusive hasta en vacaciones, cuando todos están descansando, la Policía Nacional Civil, el policía está trabajando, haciendo valer ese eslogan de la policía, señor director, que es servir y proteger ante todo. Bienvenido, señor director. Muy buenos días, Josué Natán, es un gusto estar acá. Y ya que estamos cerrando el año, estaba ahorita pensando que este año tuve algunas oportunidades de estar aquí, sí, hablando sobre estos mismos temas, y quiero pues aprovechar la cámara para agradecer a usted y a todo el equipo de TVO que nos han dado la oportunidad, más que a mí, a la Policía Nacional Civil, de exponer la información que tenemos y los puntos de vista sobre los temas de seguridad. Debo reconocer un par de cosas, sería yo poco ético si no lo hago, sobre el tema de su trabajo y de la relación que usted ha tenido con los diferentes medios de comunicación, porque el señor director, con esta trayectoria, con esta carrera, que no siempre fue el director de la Policía Nacional Civil, usted no siempre fue el director de la Policía Nacional Civil, estuvo en otros puestos de menor rango, pero digo, es de reconocer que su cualidad, su esfuerzo, pues lo tiene ahora al frente de la corporación policial, pero también es de reconocer que usted, cada vez que se le busca, cada vez que se le toca la puerta de su despacho, que se le increpa inclusive en las conferencias de prensa, pues usted trata la manera de resolver y de estar con nosotros. Han sido en el año 4 ocasiones en las que he estado con esta, que cerramos son 4, y yo lo reconozco, de los pocos funcionarios que atienden los llamados y que no hacen diferencia de entre programas de televisión, de si estos son pequeños, son grandes, son grises, son negros, son azules, son blancos. Es decir, los salvadoreños todos tienen, en El Salvador hay para todos los programas y todos tienen un objetivo y televidentes. Es así, señor director, y yo quiero agradecérselo y reconocérselo públicamente. Muchas gracias a ustedes, y siempre que haya la oportunidad y ustedes tengan el espacio,
aquí voy a estar porque creo que es importante, como usted dice, poder compartir con todos los medios, que es por medio de los canales de televisión, la radio, los periódicos, que uno tiene la oportunidad de llegar a la gente y opinar, dar puntos de vista, reflexionar sobre un tema que es tan delicado, ¿verdad? Que es la seguridad, y que es un tema que siempre he dicho que despierta pasiones, ¿verdad? Sí. Hasta los mismos medios, la verdad. Sí, claro, porque cuando se aborda el tema de seguridad, usted ve que hay gente que la toma con mucha pasión, sus opiniones y eso. Nosotros también tomamos con pasión, pero más que nuestras opiniones, el trabajo en sí, ¿verdad? Y sí, eso es lo importante. Por ahí quería empezar. No es fácil la figura de ser el director de la Policía Nacional Civil. Hay críticas, usted está en la primera línea de la operatividad que debe existir para ejecutar las políticas que el gobierno esté ejecutando para poder enfrentar los diferentes escenarios que existen. ¿Usted cómo evalúa este año desde el punto de vista de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y de todo, por supuesto, de todos los reconocimientos que se hacen al esfuerzo, pero también de las críticas que se le hacen a la Policía Nacional Civil por que a veces, inclusive debo decirlo, hasta injustas, porque quisiéramos y descargamos en la Policía Nacional Civil toda la responsabilidad para combatir la delincuencia y la criminalidad? Bueno, Josué Natán, en general yo creo que es un año bueno, siempre dentro de la perspectiva del problema de violencia y delincuencia que vivimos en nuestro país, que es acentuado, que es grave, pero si lo vemos en perspectiva, no solo el año 2017, yo creería que para nosotros un año muy difícil fue el año 2015. ¿Qué habría sido si esa tendencia habría continuado en la misma dirección? ¿O qué habría sido si ese crecimiento del delito hubiera continuado hacia el año 2016-2017? Ese es el esquema y la perspectiva que yo quería mencionar en primera instancia, en cuanto a que definitivamente el año 2016 y sobre todo el año 2017 acentúan la perspectiva de que el problema de violencia y delincuencia en nuestro país puede ser abordado, debe ser abordado profesionalmente y hay que continuar en una línea de disminución. A veces lo que pasa es que las críticas, yo las respeto también, vienen en el sentido de decir, sí, pero todavía tenemos una incidencia alta y eso es cierto, es muy cierto, pero también hay que ver en perspectiva cuáles son las tendencias. Afortunadamente la tendencia de este año 2017, al igual que el 2016, son a la baja de los delitos, ¿verdad? Un parámetro muy claro de eso es el homicidio. Ya faltan pocos días para que termine el año y ya el cambio en esa tendencia ya no va a ser posible que cambie, ¿verdad? Me refiero en el sentido negativo. Ojalá cambie en sentido positivo en cuanto a que disminuya, pero si las cosas siguen durante estos últimos días del mes de diciembre, estaremos cerrando con una disminución del 26, 27% con relación al año pasado. Hay que recordar que el 2016 ya había cerrado con una tendencia a la baja con relación al 2015. Ahora, ¿qué pasa? Que hablar de una reducción del 26 o 27% en el año significa disminuir una cantidad de más o menos 1.300 homicidios. Pero a ver, vayamos por partes, señor director. Sí. Las comparaciones no nos gustan a veces, pues, pero nos sirven de referencia para entender de dónde venimos y para dónde vamos. Así es. ¿Verdad? Fíjese usted, 2015, 6.656 personas mueren resultado de la violencia y la criminalidad en El Salvador, son tipificados como homicidios. Sí. Homicidios. Ese es el 2015. 2016, 5.278 homicidios. Usted me corrige si voy bien. Sí, así y es. ahora ustedes están haciendo una referencia a que hay una disminución sustancial
Sí, de más de 1000 homicidios, dicen ustedes, sí, en comparación al 2016, pero más todavía si se compara con el 2015. Pero ahí voy a la pregunta. sí. ¿Es posible relacionar estos 3 años en la disminución de los homicidios, como lo dijo el ministro de Seguridad, de Justicia y Seguridad, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, con el trabajo y la operatividad y la efectividad de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada? Sí, definitivamente nosotros lo hemos planteado y lo reiteramos. Ahora, en este tema creo que hay que entender que las causas que puedan devenir en un incremento o un decremento de los homicidios no son unicausales, ¿verdad? Perdón la redundancia, Sí. es decir, no pueden obedecer a una sola circunstancia. Porque, Josué Natán, la realidad es que si el incremento o disminución de los homicidios dependieran de un único factor, entonces el problema de seguridad en nuestro país y en cualquier otro país sería fácil. Atiende ese factor y el problema está resuelto. Si es una cuestión de operatividad policial, incrementemos la operatividad y el problema se resuelve. Si es un problema económico, un problema político o un problema social, atendamos ese punto nada más y el asunto se resuelve. Lo delicado del problema de la violencia y la delincuencia, del crimen, y esto no lo digo solo por El Salvador, esto no, nosotros en eso no nos salimos de la norma, es que es un fenómeno multicausal, donde hay que atender muchísimas circunstancias. Ahora, si nos vamos con esta salvedad que ya he dicho, al trabajo que la Policía Nacional Civil ha hecho, sería totalmente injusto decir que una fuerte dosis de participación de la policía en la disminución del crimen no tiene incidencia. Claro que la tiene, ¿verdad? Y las políticas, líneas estratégicas que hemos desarrollado durante estos últimos 2 años, creo que lo confirman. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las medidas extraordinarias, lo que tiene que ver con el control de los centros penales, la estrategia de la Policía Nacional Civil de atender el homicidio y los principales factores de crimen a través de atacar a las cabezas de la pandilla, o por ejemplo de trabajar en conjunto con la Fiscalía en una línea de atacar la parte financiera y logística de las pandillas. Claro que ha tenido una incidencia fuerte y han sido durísimos los golpes que se han asestado al crimen desde esta óptica que planteamos. Ahora, siempre habrá, ¿verdad?, razones para decir, mire, pero tenemos una deuda en este otro tema o en este otro. Claro, eso es así, ¿verdad? Y nosotros lo que procuramos es atender todo, pero hay que entender que este es un fenómeno muy complejo, al cual no se puede resolver ni con una solución única, ni de un día para otro. Ahora, pero hay una conjunción de una serie de elementos. Por ejemplo, usted destaca el hecho de establecer las líneas estratégicas que se desprenden del plan El Salvador Seguro. A muchos no les gusta el plan porque dicen que además la estrategia de la policía es equivocada. Es más, no le dan el reconocimiento a la policía de que existe esa cantidad de homicidios menos, porque dicen, este mismo año se hicieron públicas revelaciones sobre el tema de los desaparecidos, y cuando sumamos desaparecidos con homicidios, dicen, pues las cuentas le salen a deber a las autoridades. Cosas como esas han acontecido durante este año. Sí, pero es que si queremos aplicarle esa especie de receta al año 2017, hay que aplicárselo también al 2015, hay que aplicárselo al 2016 y al 2014, y es la de no acabar. Es decir, uno relaciona manzanas con manzanas, ¿verdad? No puede luego venir a meterse a variables que distorsionan el conocimiento de la realidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo del fenómeno de los desaparecidos hay que verlo con mucha cautela. Primero, es un fenómeno que efectivamente afecta a la sociedad salvadoreña. Pero en segundo lugar, y yo lo he dicho un par de veces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque realmente el llevar un registro fehaciente y fidedigno
de las personas que han sido desaparecidos hoy por hoy en nuestro país es muy complicado. Es una deuda, ya que hablamos del cierre de año podemos decirlo, es una deuda de la institucionalidad del país, no de la policía, sino de la institucionalidad del país, porque es un problema que normalmente se tendría que atender con un conjunto de instituciones que trabajen en ello. Le voy a poner un ejemplo muy claro, que es el que yo siempre uso. Por ejemplo, nosotros en el préstamo de los 100 millones de dólares que teníamos pendiente o tenemos pendiente en la Asamblea, metimos el componente de llevar a la División de Policía Técnica y Científica la capacidad de realizar pruebas de ADN en la investigación de los delitos. Eso es un factor que actualmente no tenemos en el país. Hay una deuda pendiente con la investigación del delito en el sentido del uso del ADN. En cualquier país del mundo, todas las unidades investigativas siempre establecen un antes y un después a partir del uso del ADN. Es un factor que nosotros no tenemos. ¿Y qué pasa con los desaparecidos, Josué Natán? Que por un lado hay personas que establecen el desaparecimiento de un familiar y por el otro lado hay procesos de hallazgos de cuerpos, osamentas, que no pueden ser identificadas. Entonces, ¿qué pasa en la estadística hasta hoy, Josué Natán? Que si una familia, una persona va a una institución como la policía, la fiscalía, medicina legal, a exponer que una persona está desaparecida, esa persona queda registrada como una desaparecida. Pero hay muchos casos en los cuales cuerpos son encontrados, osamentas son encontradas y son contabilizados como homicidios de ese día, ¿verdad? De acuerdo a la estadística, si el día de hoy se encuentra una osamenta de un cuerpo humano, en los registros, esa osamenta, ya que no es posible determinar la fecha de muerte, va a quedar registrada como si fuera un homicidio del día en que se encontró la osamenta. Es muy probable, pero muy probable, es decir, es casi absoluta la probabilidad de que esa osamenta encontrada, ¿verdad?, también esté siendo registrada como una persona desaparecida. Y al no poder hacer el vínculo entre esa osamenta y la denuncia de desaparición, queda un doble registro. Entonces, lo que quiero decir es que es muy difícil que a esta fecha y en este país haya alguna institución que por sí sola pueda dar datos fehacientes de eso sin que exista un doble registro entre un cuerpo encontrado y una denuncia de desaparecimiento. Esa es una variable, pueden haber otras más, ¿verdad? Pero el llamado, quizás lo más importante, porque no solo se trata de señalar el problema que existe, el llamado es a hacer esfuerzos, y ya se están encaminando en esa dirección, a que un ejercicio multiinstitucional funcione para atender adecuadamente el fenómeno de los desaparecidos. Fíjese usted que, bueno, hasta este momento ustedes no han encontrado receptividad para poder aprobar un préstamo que es de alrededor de 100 millones de dólares, ¿verdad? Exactamente. Se sigue cuestionando de parte de la oposición política en el país que se le sigue entregando dinero y más deuda. Por ejemplo, uno de los más críticos y que ha hecho críticas más ácidas es el diputado general en retiro Mauricio Ernesto Vargas, quien ha dicho en todas las oportunidades que ha podido durante el último semestre que no se le dé más dinero, que rechaza más deuda para seguridad. Y fíjese cómo dice: repudiamos más deuda nefasta deliberada. Los ciudadanos necesitan calidad de vida, no estadísticas chabeleadas. Se requiere control territorial, no más ausencia del Estado. Grandeza o ineficiencia de las autoridades de seguridad se miden por la manera en que cuidan y protegen a su población, no con malditas estadísticas. El señor Vargas publicó también un comentario este mismo año, en septiembre, desde el Gabinete de Seguridad Pública
Gabinete de Seguridad Pública, ni seguridad ni pública. No utilizan la deuda para el bien público. Repudiamos más deuda nefasta y deliberada. Pues realmente es bien difícil tener una acción como contestataria a ese tipo de comentarios. Sí, yo creo que no vale la pena responder a expresiones así un poco más que con la mente, sí, con otro órgano del cuerpo, pero con el hígado. Pero realmente lo que es cierto y que yo debo decir es que en primer lugar esta iniciativa del préstamo de los 100 millones ha sido, Josué Natán, y voy a dar factores de calidad aquí, el primer préstamo que se ha gestionado por una iniciativa absoluta de la Policía Nacional Civil. Es decir, no ha habido o no ha mediado el esfuerzo de ningún organismo internacional, ni de otra índole, incluso nacional, que no sea la Policía Nacional Civil en formular su necesidad. Es decir, que este es un préstamo en el cual no se puede argumentar que hay una necesidad creada por un ente externo, ya sea del gobierno, de la cooperación internacional. Esto fue un proyecto que a pulso y con capacidades técnicas propias se ganó la Policía Nacional Civil ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Pero por el otro lado, Josué Natán, hay que decirlo, ¿verdad? A veces es un poco complicado, ¿verdad?, pedir más seguridad sin apoyar la seguridad. La seguridad ante todo, e internacionalmente, eso es muy reconocido, la seguridad es cara. Nadie ha dicho que sea barata, ni nadie está diciendo que debe gastarse 1 o 2 pesos en eso. Si a nosotros nos dijeran eso, nosotros tendríamos que salir diciendo la seguridad es cara. Toda la tecnología, toda la formación, equipamiento y sobre todo en materia de policía técnica y científica es muy caro. Debemos de reconocerlo, no es un problema nuestro, es un problema que todas las policías del mundo tienen que enfrentar. Y entonces, en ese sentido, nosotros abogamos por algo que lo único que va a hacer es abonar a la seguridad. Bueno, lo hemos discutido en la Asamblea, lo hemos más bien no discutido, sino expuesto, a eso iba, defendido en múltiples ¿Cuántas veces ha llegado usted a la Asamblea? Mire, solo por este préstamo he estado directamente en comisiones unas 3 o 4 veces, ya ni recuerdo, y en discusiones adicionales otras 10, 20 veces. Pero a ver, Josué Natán, pero pero es que es importante porque usted ha dicho hasta la saciedad y usted ha defendido hasta la saciedad ese préstamo de 100 millones de dólares. Lo ha defendido hasta la saciedad, o sea, es decir, usted mismo les ha explicado, ese préstamo ni siquiera va a entrar a las arcas del Ministerio de Hacienda, es decir, ese préstamo va a ser directo para ejecución de necesidades que tiene la Policía Nacional Civil en materia de transporte, en materia de equipamiento, en materia de modernización y lo que usted mismo dice, de catapultar a la policía hacia una corporación o un cuerpo policial más científico. Y aún con todo lo que usted ha ido a decir, los diputados siguen diciendo no. Y usted dice, bueno, y entonces aquí ¿cómo es el asunto? ¿Verdad? Es que, Josué Natán, yo quiero decir sobre eso un par de elementos muy rápidos que yo creo que vale la pena. En primer lugar, cuando alguien se expresa mal de ese préstamo, disculpe la palabra que voy a hacer, pero se está llevando de encuentro al Banco Centroamericano de Integración Económica, porque este préstamo, muy lejos de lo que alguien ilusoriamente pudiera plantear, ya sea por desconocimiento o por mala intención, no es algo en el cual 100 millones de dólares van a ser entregados a la policía, ¿verdad?, para que los ejecute como quiera y los gaste como quiera. Hay mecanismos establecidos por los organismos internacionales y por el Banco Centroamericano de Integración Económica de fiscalización y control en la inversión. Primer elemento. Segundo elemento, Josué Natán, el préstamo vence el 29 de marzo del otro año, pero ya lleva más bien el Banco Centroamericano
dando tantas prórrogas que ya suman casi 2 años de una discusión de algo que ya no tendría que tener discusión. La última prórroga terminó el 29 de septiembre. Exacto, y se ha alargado hasta el 29 de marzo. La pregunta es, ¿realmente necesitamos llegar hasta el 29 de marzo después de 2 años de estar hablando de lo mismo? ¿Hay otra evaluación de carácter técnico que deba de hacerse sobre ese préstamo para discutirlo? La respuesta es clara, no. Pero en tercer lugar, Josué Natán, yo creo que estos préstamos, y este en particular, no debería de verse con una visión o óptica política, por varias razones. La primera razón, que es más de contenido, más filosófica si se quiere, es de que la seguridad es un problema de todos, es un problema que beneficia, o sea, el aportarle o inyectarle recursos económicos benefician a toda la población, pero vamos a dejarlo eso ahí. El otro factor, Josué Natán, es que lo que se pierde de vista en muchas ocasiones es que de ser aprobado ese préstamo de forma figurada el día de hoy, la gran mayoría de esos proyectos van a tener sus frutos mucho más allá de las próximas elecciones presidenciales, donde no sabemos quién va a gobernar este país. Por ejemplo, Josué Natán, en ese proyecto van 8, o en ese paquete van 8 proyectos de construcción de edificios. ¿Sabe usted cuándo serían inaugurados esos edificios si acaso hoy se aprobara ese préstamo? En el 2020, en el 2019 y tal vez algunos hasta en el 2020. ¿Sabe usted cuándo se terminaría el proyecto de digitalización de toda la red de comunicación de la policía? Por allá por el 2019. Casi la totalidad de esos proyectos vendrían a traer sus frutos del año 2019 en adelante, salvo algunos como la renovación de la flota vehicular y otros, pero la gran mayoría, los más cuantiosos, verían la luz hasta después de las elecciones presidenciales, donde no sabemos quién va a gobernar. Entonces, ahí hay un punto que a veces no se toma en cuenta. Quizás hay personas que creen que si el préstamo se aprueba hoy, ya en enero tenemos los primeros edificios y tenemos la compra y instalado todo el sistema de ADN en la división. Eso no es así, eso no es posible, esto no es magia, ¿verdad? Imagínese usted solo el proceso de elaboración de proyectos constructivos, aprobación de planos, trámite, el proceso mismo de construcción. Eso no se hace de un día para otro. Por ejemplo, este año hemos inaugurado el edificio de la Delegación Centro, ya llevamos un 91% de avance de la obra en la Delegación de La Paz en Zacatecoluca. Yo pregunto, ¿sabemos cuándo esos proyectos iniciaron? Esos proyectos iniciaron en el 2014 y en el 2015. Y mire cuándo están viendo la luz o finalización. Esos proyectos son así. Y si usted toma en cuenta que estos proyectos van a ser supervisados, es decir, verificados por parámetros del Banco Centroamericano de Integración Económica, incluso el tiempo podría ampliarse por todos los factores y todos los requisitos que hay que ir llenando, ¿verdad? No son proyectos fáciles, no son solo de recibir el dinero, no son de estar manejando los fondos directamente, sino que hay un proceso de verificación en la ejecución. Usted ha dicho, esos factores yo creo que deben de usted ha dicho a los diputados, incluso les ha dicho, ¿verdad? De nada nos sirve tener un buen edificio en adecuadas condiciones si no contamos con el dinero de ese préstamo para adquirir el equipo que ayudará a modernizar la división técnica científica. Algunos de los aparatos y equipos que necesitamos cuestan hasta 4 millones, por eso es importante que se apruebe ese préstamo para poder adquirir el equipo. Aún y todas las explicaciones que usted ha dado, declaraciones del exdirector de la policía, de Rodrigo Ávila, que ahora es diputado, ha dicho que no están seguros porque ven con preocupación que el gobierno utilice el tema de la seguridad como excusa para pedir dinero y al final no lo invierten en seguridades. Pero ¿cómo es posible hacer eso? Si ese es el planteamiento, ese planteamiento no lo he leído, pero si ese fuera el planteamiento, yo simplemente respondería con lo que dije hace un momento, haciendo un énfasis, ¿no? ¿Qué
¿Creen que eso es posible con la verificación del Banco Centroamericano de Integración Económica y los mecanismos de control? La respuesta es no. Ahora, Además que no hay ninguna pretensión en esa dirección. Si lo que a nosotros nos interesa es fortalecer la seguridad, pero si acaso hay un nivel de aprehensión por ese tema, hay mecanismos de control y fiscalización que trascienden a la institucionalidad, es decir, a la Policía Nacional Ahora, Civil. usted en todas las reuniones que ha tenido para convencer a la clase política, o más bien al partido de oposición, el principal arena, de que este préstamo es necesario para seguir combatiendo de manera más efectiva la delincuencia y la criminalidad, en todas estas reuniones que usted ha tenido, ¿ha escuchado posiciones técnicas alrededor de por qué los diputados de Arena no están convencidos de aprobarle esto, o todas las apreciaciones que le han vertido desde su punto de vista han sido meramente políticas? Sí, al final sí. Yo creo que esta discusión hay que dividirla en dos fases. En una primera fase sí era normal, ¿no? ¿Por qué esa cantidad de carros? ¿Por qué esos inmuebles? Ajá. ¿Por qué esos montos? Todas esas son preguntas técnicas que son válidas, pero esa fase se agotó rápidamente. Es decir, Josué Natán, estamos hablando de un proceso que ya lleva aproximadamente 2 años. 2 años o un poco más de 2 años. Es decir, ha habido suficiente tiempo. Si este proyecto llega el 29 de marzo del otro año y no se aprueba, estaremos hablando de un proyecto o un préstamo que tendrá que aceptarse, que pasó en discusión aproximadamente 2 años y medio, ¿verdad? 2 años y medio, cuando sus contenidos son meramente técnicos y son construcción de edificios, digitalización del sistema de comunicación de la policía, fortalecer la flota vehicular y unos cuantos proyectos más. Es meramente técnicos, todo mundo entiende la necesidad de vehículos que tenemos, porque Josué Natán, aquí hay que decir una cosa curiosa. Por un lado, no se está aprobando un préstamo donde va contemplado la adquisición de la renovación de toda la flota vehicular de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Pero por otro lado, existe la presión para que en todas las unidades policiales, sobre todo territoriales, puestos, subdelegaciones, nosotros tengamos vehículos patrulla, ¿verdad? Y que estén en buen estado, que no sean de hace 10 años, porque usted mejor que nadie, y lo digo porque ha estado acostumbrado a acercarse a nosotros y ver el trabajo, sabe el nivel de desgaste que un carro patrulla puede tener, y que usted puede tener un vehículo que si lo compra nuevo, efectivamente los 5 años lo va a tener bien bonito, pero en la Policía Nacional Civil, donde metemos esos carros al sistema de emergencia 911, donde un equipo de patrulla se sube, lo maneja, atiende emergencias, se baja para entregar turno e inmediatamente se sube el otro equipo, y ese carro pasa 24 horas recorriendo caseríos, cantones o ciudades, barrios, ¿verdad? Obviamente la duración de ese vehículo es muchísimo menor, pero cuando digo muchísimo menor es sustantivamente menor. Entonces este proyecto considera la posibilidad de sustituir esa flota. Tenemos unidades policiales, afortunadamente cada vez son menos, pero tenemos aún unidades policiales, sobre todo puestos, que no tienen vehículos. Y tenemos otras unidades policiales donde, si bien lo tienen, los mismos alcaldes de todos los partidos se acercan a nosotros, los mismos diputados se acercan a nosotros para exponernos el problema de flota vehicular, ya sea porque no se tiene o porque la que se tiene está en total deterioro. Eso es lo que enfrentamos. ¿Y hay déficit en la policía de vehículos? Sí, claro que hay déficit. ¿Con claro. cuántos cuenta la policía en este momento? Mira, ahorita toda la flota vehicular de la Policía Nacional Civil es de aproximadamente 5,000 vehículos. El proyecto... ¿Y la necesidad de la policía? A eso voy. El proyecto específico dentro del préstamo de los 100 millones contempla la renovación de la flota vehicular adquiriendo un poco más de 2,000 vehículos nuevos, ¿verdad? Para suplir la necesidad donde no hay
y para sacar de circulación aquellos vehículos que ya están en deterioro. Ese planteamiento de la no existencia de un vehículo en una unidad policial o la existencia de un vehículo que a cada rato esté entrando al taller, ¿quiénes son los principales actores que se acercan a nosotros para expresarnos esa preocupación y esa necesidad? Pues ni más ni menos que los alcaldes y los diputados. Sí. Bueno, también en campaña se acerca mucho más, ¿verdad? Bueno, sí, claro, así es. Bueno, le digo porque algunos alcaldes inclusive aseguran que ellos ayudan a los puestos policiales con gasolina y con otros insumos para que... Con repuestos. Pero por ejemplo hay alcaldes y Josué Natán, los puedo contar por decenas, donde no solo no hay un carro, sino que nos dice, mire, yo le ayudo al puesto policial. Cada vez que el carro se deteriora, nosotros le ayudamos con la reparación. Pero ya está tan viejito que entra al taller, sale del taller, dura 5 o 10 días funcionando y otra vez al taller. Y yo como gobierno municipal, nos dicen los alcaldes, pues me cuesta sostener ese nivel de cantidad de reparaciones que hay que hacerlo, y a veces yo ya no tengo dinero para poder apoyar a la policía. Bueno, esa es una realidad que nosotros enfrentamos. Ahora, hemos procurado ir dando cobertura a través de adquisiciones con presupuesto ordinario nuestro, y lo hemos hecho. Ustedes han cubierto las entregas de vehículos nuevos que hemos hecho en varias oportunidades. ¿Este año cuántas compras se han hecho? Mire, del presupuesto de la policía. Este año hemos comprado, no tengo el dato exacto, pero debemos haber comprado unos 250 carros este año con nuestro dinero, ¿verdad? Y con el presupuesto extraordinario también, que se aprobó, el de los 152 millones que está en funcionamiento desde el último trimestre del año pasado. Unos 250 vehículos más o menos. Pero si nosotros estamos hablando de un parque vehicular de más o menos 5,000 vehículos, pues cualquiera entenderá rápidamente que 100, 200, 300 vehículos lo único que hacen es llenar o suplir o cubrir un pequeño hoyo de los vehículos que van quedando en desuso por el tiempo y su antigüedad. Bueno, mire, voy a hacer la primera pausa, ¿verdad? Tengo un par de cosas sobre el tema del balance que han hecho del año. Por ejemplo, que se denota una disminución muy acentuada en muchos municipios, pero el cuestionamiento que se hace es que ahora son los municipios ignorados en el plan El Salvador Seguro que están despuntando con los homicidios. Y el otro tema que quiero hablar con usted, y quisiera de verdad lo más cercana posible una respuesta en el tema sobre la situación del control territorial. Control territorial, porque la queja es que la policía y la autoridad no gobiernan ciertos territorios, lo gobiernan los grupos criminales. Eso es lo que dice la gente. Llega la policía, dicen, y se van, y regresamos nosotros a estar en el control. Bueno, hemos visto un sinnúmero de homicidios porque es de una colonia y es del otro. Matan a dos porque venían de una colonia y van para el otro, y de esa manera vamos viendo que la violencia y la criminalidad continúa galopante en ciertos territorios, que la gente se queja, que la ciudadanía se queja, y que los detractores políticos del gobierno se quejan que es falta de control territorial de las autoridades, que ahí no hay autoridad, ahí quienes ejercen sus reglas y quienes ejercen sus métodos son los grupos criminales. Eso vamos a hablar un poco, y tenemos que profundizar sobre el tema del balance, porque ustedes mismos han dicho que en casi que todos los rubros hay una disminución bastante acentuada en cuanto al tema de el cometimiento de otros delitos. Bueno, hagamos la primera pausa. Les recuerdo, ¿verdad?, que estamos en una alianza importante de trabajo con un grupo editorial determinado, principalmente con el periódico Más. Vaya por favor a buscar el periódico Más, que es información contada en 2 patadas. A continuación, publicidad en el periódico Más. Pausa, la primera, regresamos.
vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Bueno, más homicidios en los municipios ignorados por el plan El Salvador Seguro, amén de lo que ustedes están diciendo sobre la reducción acentuada. Es más, el gobierno ha dicho que espera cerrar el año con una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto según los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Superar una tasa de 10 homicidios ya es considerado por la OMS como una epidemia, y para el gobierno es un logro que se haya podido bajar esa línea de los 10 homicidios menos, a veces un poquito más, pero se sigue haciendo y se sigue denotando qué pasa con esos municipios que no están dentro del plan El Salvador Seguro, porque ya quisiéramos tener todos los municipios quizás incluidos, pero se ha hecho una diferenciación tal vez sobre los que más atención ameritan o requieren de la policía y del mismo gobierno y del plan El Salvador Seguro, señor director. Sí, bueno, Josué Natán, en esto yo creo que esa perspectiva es correcta. Es decir, vamos a cerrar el año con una tasa de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Histórica, ¿verdad? Y ya tener 10 es muy complicado. Pero yo también quisiera dar otra perspectiva, esa es totalmente válida, pero hay que decir que en el año 2015, nosotros teníamos una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el año 2016, 81 por cada 100.000 habitantes. Este año lo vamos a cerrar con 60. Entonces también hay que reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y eso es importante. ¿Y por qué digo esto? Yo no creo que sea por defender a nadie en particular o defender mi gestión o la de alguien más, sino, Josué Natán, porque también hay que ver las cosas en perspectiva. Hay que además mandar un mensaje a la ciudadanía en la cual haya un nivel de empoderamiento sobre la situación que vivimos y la posibilidad demostrada de poder generar índices de disminución. ¿Qué pasaría si somos optimistas y esta tendencia de 103, 80, 60 puede continuar en nuestro país? Enfrentaremos entonces condiciones mucho mejores en el futuro. Y yo creo que a esa perspectiva o a esa opción no hay que negarse, al contrario, hay que continuar. Ahora, sí, efectivamente, yo creo que la institucionalidad del Estado, la Policía Nacional Civil, la empresa privada, los organismos no gubernamentales, tenemos deudas pendientes, y una de esas tiene que ver con lo que usted plantea, que es la atención a los municipios que no están incluidos dentro del plan El Salvador Seguro y que tienen necesidad también de disminuir la incidencia delictiva. Pero hay que entender que esto se da en un esquema de microlocalización y focalización del problema de la violencia y la delincuencia. Les pregunto yo, ¿cómo hacen para poder técnicamente? Porque lo suyo es técnico, pues lo suyo no es político ni es otra cosa. ¿Cómo hacen ustedes para definir a qué municipios les dan más atención y a cuáles municipios no? Porque ese es el detalle del cuestionamiento que se hace, ¿verdad? ¿Por qué han dejado de fuera unos municipios que están ignorados por el plan de Salvador Seguro, y ha visto cómo la evolución de municipios que venían, por ejemplo, como San Francisco Javier, en el departamento de Usulután, donde asesinaron en el 2012 a una persona y a 21 personas en el 2016? Por igual en Jucuarán, Usulután, asesinaron a 2 personas en el 2012 y en el 2016 asesinaron a 40. Y en el 2013
también existió una cantidad importante y el gobierno no incluyó a Jucuarán en el plan El Salvador Seguro. Sí, correcto. Yo lo que creo primero es que hay que hacer algunas aclaraciones. El hecho de que un municipio no esté incluido dentro de los 50 prioritarios por el plan El Salvador Seguro no significa que hay una ignorancia o voltearle la cara a un municipio o algún departamento en particular. Eso no es lo que sucede. Nosotros procuramos tener una atención, si bien focalizada, pero no dejamos de atender otros lugares donde puede o hay incidencia criminal. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y aquí voy a hablar de algo que yo creo que es un salto de calidad y que si bien hay personas que tienen derecho a criticar el plan El Salvador Seguro y cómo funciona, pero también hay que decir las cosas positivas. En primer lugar, la priorización de los municipios no lo ha hecho la policía. Esto es parte de un trabajo conjunto en el cual ha participado incluso la comunidad internacional, incluso organismos como PNUD, Naciones Unidas, han dado un aporte sustantivo en establecer los parámetros de valoración para esos 50 municipios. Pero más que la definición de un X municipio o Y que está fuera o está dentro del plan El Salvador Seguro, yo creo, Josué Natán, que lo positivo de este plan y de toda la dinámica que ha generado es que todos estamos hablando el mismo lenguaje. Es decir, la Policía Nacional Civil no anda priorizando en ciertos lugares, el Ministerio de Educación en otros, el Ministerio de Salud en otros, el Viceministerio de Prevención en otros. No, sino que todos estamos haciendo un esfuerzo en la misma dirección, en la ruta estratégica que señala el plan. Esa es una ventaja. Sobre todo la reconocemos nosotros como policía, Josué Natán. ¿Por qué? Porque en el pasado nosotros mismos como policía nos quejábamos o hacíamos el señalamiento de que hacíamos una ardua labor de prevención del delito en muchos lugares donde nadie nos acompañaba y que eso hacía insostenible los planes de prevención en determinados lugares. Entonces ahora que el plan El Salvador Seguro establece como prioritario 50 municipios y que una fuerte parte de la institucionalidad hace esfuerzos significativos en ese lugar, podemos sentirnos acompañados y realizar un trabajo integral de prevención y represión del delito en un lugar determinado. Yo creo que esto tendrá que continuar siendo analizado para atender el fenómeno que se señala. ¿Qué pasa con los otros municipios que no son los señalados como prioritarios? En eso nosotros también tenemos presencia, porque no podemos decir que la Policía Nacional Civil únicamente hace esfuerzos en 50 municipios, pero hay que estar permanentemente haciendo una labor evaluativa, pero que se continúe, de acuerdo a nuestro criterio, en la misma línea. ¿Y cuál es esa línea, Josué Natán? De que lo definamos en conjunto y que actuemos también en conjunto, no cada quien por su lado. La cooperación internacional priorizando por un lado, la policía por otro, etcétera. Y entender que la labor de prevención, estas son las formas de entender que la labor de prevención no es algo que corresponde únicamente a la policía. Eso es muy importante para nosotros y sentirnos acompañados en esa labor es importante. Nosotros tenemos dentro de nuestra estrategia, un modelo, que es el que ponemos en la mesa del conjunto. ¿Cuál es ese modelo? El modelo de policía comunitaria, ¿verdad? Pero nosotros estamos siendo claros, Josué Natán, que en esta mesa estamos usted y yo. Y todos tenemos algo que poner. Y nosotros ponemos el modelo de policía comunitaria. Pero nosotros nunca hemos dicho que este modelo sea la solución a todo. Lo que nosotros estamos diciendo es que en materia de prevención del delito, sobre todo, este modelo es lo que nosotros ofrecemos. Usted tiene algo que ofrecer también, ¿verdad? La comunidad internacional tiene algo que ofrecer. Los gobiernos municipales tienen mucho que ofrecer. Y entonces ahí vamos viendo esfuerzos que demuestran que sí
la articulación de esfuerzos a través del plan El Salvador Seguro da resultados. Hablemos de Zacatecoluca, hablemos de Cojutepeque, hablemos de Ciudad Delgado y de muchos otros municipios que han visto claramente una disminución en la cantidad de homicidios que tienen y en la cantidad de delitos que se cometen, que no tiene, como usted dice, y yo quiero reiterarlo, ningún criterio y evaluación de carácter político definido por quién gobierna en un lugar o quién gobierna en el otro. Esa ha sido un proceso de evaluación donde se han tomado en cuenta aportes de la policía, pero no es el criterio de la policía el que ha imperado para definir cuáles son los municipios que están en el plan El Salvador. Bueno, pero el punto es el siguiente, porque en realidad, vaya, establecer la estrategia como usted lo grafica, justifica de alguna manera lo que pudiese estarse evidenciando de las mismas cifras que ustedes han revelado, porque son las mismas cifras del balance que denotan que en 73 municipios ha existido un incremento de homicidios en relación al 2016. Municipios que se mantuvieron en 63 disminuyeron. Los datos llevan a inferir que 7 de cada 10 municipios que no fueron incluidos en el plan de seguridad del gobierno aumentaron o mantuvieron un número de homicidios. Pese a ello, no hay planes de seguridad para estos municipios que poseen una tasa de homicidios mayor que la de municipios que sí se incluyeron en el plan El Salvador Seguro. Son más o menos 73 municipios que han sido como, de este momento no han recibido el mismo tratamiento que los que son considerados dentro del plan El Salvador Seguro. Ahora, lo que pasa, Josué Natán, es que yo estoy seguro que los actores principales del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia llegaremos a un momento de evaluar el impacto y valorar la pertinencia o no de hacer alguna variación en ese sentido, pero hay que recordar, Josué Natán, que la definición de esos 50 municipios era una foto del momento cuando se empezaron a atender, y malo hubiera sido no atenderlos, porque resulta que eran los municipios que más incidencia criminal tenían. Sí, pero de igual manera, en 8 municipios de los 50 que están incluidos en el plan El Salvador Seguro, los homicidios no han disminuido, por el contrario han aumentado. Es más, un día después de la noche, en cuando se han hecho redadas y operativos en contra de las pandillas en el lugar, han asesinado personas. Por ejemplo, Santa Cruz Michapa, Santa Cruz Michapa en Cucatlán, Olocuilta La Libertad, San Juan Opico en La Libertad, Izalco, Sonsonate, Tiquisay en Huachapán. En estos los homicidios han crecido respecto al 2015 y 2016. Habría que valorar cada municipio, podríamos tener algunos que sí. Ahora, yo he visto también, no sé si usted lo ha visto, que hacen algunas comparaciones de homicidios que han sucedido este año o el año pasado con 7, 8 años atrás, donde la situación era totalmente diferente, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo en cuenta y hay que valorarlo. Pero la comparación que se hace es que en los 50 municipios que incluye El Salvador Seguro, hay 8 municipios en donde no paran los homicidios. Sí, pero entonces hay 42 donde hemos tenido éxito. Sí. Es decir... bueno, si se hace esa comparación, justamente, claro, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de que el plan haya sido infalible, pero tiene un impacto grande. Por ejemplo, vámonos a ver lo que sucede en departamentos. Bueno, vamos a hablar de San Salvador mismo, ¿verdad? San Salvador es un municipio. El año pasado tenía hasta esta fecha más o menos 420, 430 homicidios el año pasado. A esta fecha hay poco más de 200, es decir, la disminución es de casi 200 homicidios, solo por hablar de San Salvador. Bueno, hablemos de Izalco, Josué Natán. Sí. Hablemos de Izalco. El año pasado Izalco a esta fecha tenía más de 130 homicidios. Usted creo que lo mencionó ahí. 130 homicidios, hay que revisar esos datos. Izalco a esta fecha tiene 60 homicidios. Hay una disminución del 55% en la cantidad de homicidios. Entonces yo creo que también hay que, Usulután, ¿verdad? Tenía
el año pasado a estas fechas más de 70 homicidios. Ahorita tenemos 50 homicidios en Usulután. Y así puedo mencionar otras. Hablemos incluso de San Miguel. El año pasado San Miguel tenía a estas fechas un aproximado de 230 homicidios. A este momento tenemos un aproximado de 170 homicidios. La disminución en San Miguel es de casi el 25%. Y así podemos verlo en perspectiva. Ahora, sobre esto, Josué Natán, yo quiero hacer una acotación, porque eso hay que revisarlo bien, ¿verdad? Hay que revisarlo bien. Yo creo que el plan El Salvador Seguro ha tenido un efecto positivo y no se puede dejar de lado. Ahora, yo quiero, más que una acotación de cantidad, quiero hacer una valoración de calidad en todo esto. Por otro lado, desde otra perspectiva, nosotros tenemos hasta este momento casi 40 municipios donde no se han cometido ni un homicidio en todo lo que va del año. No lo digo tanto porque sea un logro, no quiero que se interprete como que es un logro cuando son 262 municipios, porque entonces cualquiera va a decir, sí, pero si son 262 y usted me está hablando de unos 40, ¿verdad? ¿Qué pasa en todos los demás? Bueno, sí, perfecto, pero mi valoración sobre esto es la siguiente, ¿verdad? No es necesario que nosotros vayamos a otros países del mundo para ver qué es lo que ha sucedido en un lugar donde la tasa de violencia y delincuencia es baja. Aquí en nuestro país nosotros podemos encontrar muchos municipios y zonas donde no tenemos ni un solo homicidio en este año y probablemente no lo hubo el año pasado, y tenemos algunos de esos municipios que tienen 8 o 10 años sin ni un homicidio, y eso sí es importante, Josué Natán, porque ahí es donde de forma positiva, de forma constructiva, nosotros podemos tratar de sistematizar la respuesta a la pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en ese municipio para que en este año y el año pasado y los años anteriores no hayan habido homicidios? Y que eso lo tomemos como una experiencia, como un elemento a evaluar para tratar de reproducirlo, sin irnos a otro país, sin irnos a Sudamérica, Europa, Estados Unidos. Aquí mismo tenemos lugares. ¿Qué ha pasado ahí, Josué Natán, para que no hayan? Yo puedo darte un factor, sí, solo uno, pero quiero compartir solo uno, que es donde más fuerte es el tejido social, menos delincuencia hay. Donde más organizada está la comunidad, más, pero ese es solo uno. Ajá. Un solo factor. Pero yo estoy seguro que hay más factores. ¿Qué pasa en 40 municipios que no tenemos ni un homicidio en todo el año? Y no podríamos tomar esos ejemplos para tratar de las cosas buenas que se han hecho ahí para que no haya homicidio, procurar reproducirlas en otros lugares. Claro que se puede. Y esa es una deuda pendiente. Claro que es una deuda pendiente. ¿Y qué relación hace usted con el incremento de los homicidios en estas zonas que inclusive están dentro del plan El Salvador Seguro, pero ha continuado galopante la violencia y la criminalidad con el control territorial de las pandillas? Es que aquí viene otro factor, que qué bueno que lo mencionamos, es el factor control territorial. ¿Alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es el control territorial? ¿A quién le corresponde el control territorial? Y aquí creo que viene otra vez, a veces, no en todo, pero a veces, una visión equivocada de lo que es el control territorial, ¿verdad? Cuando se plantea lo de los homicidios, ¿verdad? Tú dices, tantos homicidios, la lupa inmediatamente se va hacia la policía. Aquí te doy un dato curioso. La lupa se va de inmediato a la policía, ¿verdad? Nosotros hemos dicho que no es un problema únicamente policial, pero cuando hay disminución de los homicidios, entonces ahí sí ya la lupa no se va para la policía. Pero bueno, aparte de eso, el control territorial, la pregunta es la misma, es el mismo esquema de la incidencia de violencia y delincuencia. ¿Es un asunto únicamente de acción policial? La respuesta es no.
¿Quién consolida cuando hay un triunfo desde el punto de vista de la investigación en un territorio, Josué Natán? Es la policía. Es decir, si yo logro hacer un proceso de investigación en un lugar donde hay una incidencia delictiva alta y termino deteniendo a esos delincuentes, que aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Sabes tú que en los últimos meses hemos tenido, solo por casos de investigación, un promedio de 400 detenidos semanales con órdenes administrativas en cada uno en el territorio nacional? Pero bueno, en una comunidad se detienen a ese grupo de pandilleros que está causando homicidios, extorsiones, etcétera. ¿Cómo se mantiene eso para que eso no vuelva a prosperar? Eso es un trabajo de la policía. La respuesta es no. La investigación sí, pero eso de mantenerlo depende de la fortaleza del tejido social, del liderazgo de los gobiernos municipales y de muchos otros factores que hay que... Pero sí, no es responsabilidad total de la policía, evidentemente, pero sí la policía es parte de un conjunto de instituciones de gobierno que deben de estar. Claro, Josué Natán, pero estoy y repito, nosotros del mes de octubre para acá hemos hecho solo con órdenes administrativas, un promedio de 400 detenciones semanales. Estamos hablando entonces de más o menos 80 detenidos diarios, solo por orden administrativa. No se puede hacer desprecio de eso. Y si en un lugar nosotros llegamos y detenemos a 50 pandilleros que están causando, ¿quién se encarga de que esa ola de violencia y crimen no vuelva a florecer en esa comunidad? ¿Le corresponde eso a la policía? Puede dar un aporte, sí, pero ¿le corresponde eso a la policía? Mire, Josué Natán, le voy a dar un dato. Al año pasado, a estas fechas, nosotros teníamos un poco más de 6,000 órdenes administrativas ejecutadas en el año 2016. A estas fechas, nosotros tenemos casi 10,500 órdenes administrativas ejecutadas por la Policía Nacional Civil. Eso es un incremento del 70%, y la orden administrativa refleja el trabajo entre la policía es el resultado del trabajo entre la policía y la fiscalía. Hemos incrementado en un 70%. Vamos a tomar un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Nosotros hicimos la operación Tecana en Santa Ana, por tomar cualquiera que me nos viene a la mente. ¿Cuántas detenciones se hicieron ahí? O en la operación Jaque, ¿cuántas detenciones se hicieron? Si hemos tenido operativos de más de 100, 150 detenidos, y eso ha asegurado el control territorial en esa zona. La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Por qué eso no asegura el control territorial? Porque el control territorial es más que la simple ausencia de delincuentes y la presencia de la policía. Es mucho más que eso, y hay muchos otros actores que tienen... Ahora, solo para aclarar conceptos, usted decía, ¿qué es el control territorial y quién lo ejerce? Decía. Bueno, el control territorial es la influencia que pueda tener la autoridad y el gobierno en determinada zona, ¿verdad? Así es. Así debe de ser. Así es. Ahora, usted comprenderá que eso no está ocurriendo en algunas zonas. Claro. Porque en una zona donde asesinan, donde rentean, donde le dicen a qué horas tiene que entrar, a qué horas tiene que salir, que tiene que entrar con las luces de su intermitente. Ajá, entonces, eso es control territorial, no de la autoridad, claro, no del gobierno, es de los grupos criminales. No, es que en eso no vamos a tener entre usted y yo una discusión, en eso estamos totalmente de acuerdo. Eso es algo que es una deuda pendiente, pero para atender ese fenómeno, lo primero que uno se tiene que preguntar es qué le corresponde a quién. Porque si no, siempre nos quedaremos diciendo que un carro para entrar a un lugar tiene que apagar las luces porque la pandilla le ordena que encienda o apague las luces en determinado punto. Pero si lo que queremos hacer es romper con ese esquema,
Lo que tenemos que definir con claridad es qué parte le corresponde a cada cual y quién se encarga. Ojo con esto que voy a decir. ¿Quién se encarga de darle sostenibilidad a ese control que se ha logrado recuperar en un lugar? Si yo opero como Policía Nacional Civil en un lugar donde hay 100 pandilleros y me llevo a esos 100 pandilleros, la gran pregunta, Josué Natán, es ¿quién le da sostenibilidad para que en el tiempo eso no vuelva a caer en manos de la pandilla? En definitiva, y el papel que juega también el órgano judicial por el procesamiento que se hace de estas personas y las acusaciones y todo lo que implica eso, y cuántos de estos pues quedan con detenciones administrativas, continúa su proceso, y cuántos de ellos no son encontrados responsables de los delitos que se le atribuyen y son puestos en libertad. Y correcto, regularmente regresan al lugar a donde han sido detenidos. Eso también implica el hecho de que se esté invirtiendo recursos, invirtiendo en equipo humano y para poder hacer el trabajo, pero ahí hay como el sabor agridulce, ¿verdad? Porque se dice, bueno, nosotros estamos haciendo el trabajo y lo está haciendo bien la policía. ¿Por qué le ponen en libertad a los sujetos, a las redadas? ¿Por qué ponen en libertad a los que capturan estas redadas? Porque a veces un grupo muy pequeño se queda detenido y los demás son liberados. Es que los tribunales no están haciendo bien su trabajo, o es que la policía no está haciendo bien las investigaciones. Y ahí también el hecho de que se ponga en perspectiva poder discutir ese asunto. Pero lo vamos a hacer, regresar de la pausa, porque también quiero que hablemos un poco de depuración policial. Este año de depuración policial ha habido señalamientos bastante serios, graves, en referencia al involucramiento de policías en temas como grupos de exterminio y todo eso, comprenderá. Y también pues por policías capturados por su involucramiento en otros delitos, y la proyección de las autoridades de la policía encabezadas por su director de cara a la política de seguridad en el año 2018. Vamos a la pausa, a la segunda regresamos. Tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Bueno, el tiempo siempre, ¿verdad? Se va volando y pues vieron, yo les estaba diciendo que en este tema sobre el balance, no queríamos ir a cifras muy puntuales, queríamos ir más al balance sobre la política de seguridad y lo clave que es la Policía Nacional Civil, y que a veces inclusive hasta se politiza la policía, ¿verdad? O se intenta meter en debates políticos a la Policía Nacional Civil. Y yo he visto que usted mayormente, señor director, ha tratado de no caer en esos hierros, en esos escenarios de las discusiones que probablemente pudieran ser estériles, es decir, usted ya no trabajar en una base técnica lo que le corresponde, sino que estar discutiendo cada crítica y escuchando la crítica de donde venga, que mayormente es la oposición política. Correcto. Y yo creo que así debe ser, y por eso es que somos policías. No es que no le guste que lo critiquen, ¿verdad? No, al contrario. Yo creo que usted, por ejemplo, es testigo de que esa no. Y de hecho aprovecho aquí, ya que cerramos el año, para decir que mi relación con ustedes, los medios de comunicación, ha sido muy, muy buena. Yo me siento muy complacido y muy agradecido, porque también yo digo, si no es por ustedes que apoyan, no a la policía, o también a la policía, pero no solo a la policía, sino a la seguridad de nuestro país, ¿verdad? Dando una perspectiva y poniendo en la mesa el tema de la seguridad,
pues quizás no avanzáramos o no Sí. tuviéramos perspectiva o no tuviéramos esperanza de que el problema de violencia y delincuencia en nuestro país es superable, y yo creo que ese papel lo juegan ustedes y yo quiero agradecer. Definitiva. Bueno, mire, tenía un par de cosas que se me quedan todavía en la discusión, es la depuración policial Sí. y el involucramiento de policías en actividades delictivas, es decir, esa línea muy delgada que a veces lleva a los policías Sí. a caer en hechos deleznables, pues desde todo punto de vista, ¿verdad? Porque es doblemente juzgado un policía porque incumple ese eslogan, ¿verdad? Ese espíritu de servir y proteger ante todo, ¿verdad? Y entonces a veces es bien difícil. Pero han habido cuestionamientos bien graves, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos policías han sido detenidos según la estadística este año por el involucramiento en hechos delictivos? Depende qué se entienda por involucramiento en hechos delictivos, porque nosotros este año hemos tenido más de 600 policías detenidos. Lo que pasa es que esa es una cifra formal, pero hay que recordar que este año, a diferencia de otros, ha sido el año en que más intercambios de disparos hemos tenido. Ya rondamos, ya son muchos. ¿Enfrentamientos armados con grupos criminales? Con grupos criminales. Entonces lo que ha sucedido en estos enfrentamientos armados, Josué Natán, es que en varios casos, por no decir que en muchos casos, la Fiscalía General de la República ha tomado la decisión de procesar a todos, no, pero a todos los que han estado involucrados en esos operativos. Entonces, lo más probable y lo que más ha sucedido es que en la audiencia preliminar estos policías salen, ¿verdad? Pero ya los contabilizamos como policías detenidos. Sí, no estamos hablando parte de la estadística. No estamos hablando que a este momento haya más de 600 policías detenidos, no, sino que en el año hemos detenido a más de 600. Aparte de eso, hay otros policías, ¿verdad?, que han sido detenidos por el cometimiento de otros hechos delictivos, ¿verdad? Por robos, por hurtos, por violaciones, pero etcétera. digámosle que hagamos la diferenciación. Es totalmente diferente. Por delitos comunes, más o menos ¿cuántos? Deben ser unos 250 Ajá. más o menos. Ahora, por el cuestionamiento de las autoridades sobre abuso de autoridad y malos procedimientos en los protocolos para actuar en los operativos. Están el resto. O sea, son bastantes. Sí, claro, pero es que, por ejemplo, hay que tomar en cuenta, José Natán, que voy a poner un hecho fáctico. Hay un intercambio de disparos donde sale un pandillero fallecido, en la estadística figura como un intercambio y un pandillero fallecido. Pero en ese intercambio de disparos pudieron haber participado 5, 6, 8 o 10 policías. Y en algunos casos la totalidad de esos policías han sido detenidos. Entonces, por eso es que la cifra es bastante alta. Ahora, hay que decir también que, por ejemplo, en este año lo vamos a cerrar ya de por sí con más de 500 intercambios de disparos. Y en muchos de ellos, sí, y en muchos de ellos, en muchos de estos casos, miembros de estructuras criminales han perdido la vida o han salido detenidos o han salido lesionados. Ahora, esta es una arista, y porque yo en esto sí quiero ser muy enfático, Josué Natán, porque hablamos del involucramiento de policías en actividades criminales. Y yo quiero ser muy enfático. En primer lugar, el escenario en el cual nuestros policías, producto de defender su propia vida o la vida de terceras personas, han tenido que responder con armas de fuego y producto de eso han salido pandilleros muertos, nosotros estamos defendiéndolos con todos los recursos que la ley nos permite. Y eso lo quiero dejar claro. Pero por el otro lado, Josué Natán, cuando un policía se involucra en un grupo de exterminio, comete una violación, participa de un asalto, ha cometido un acto de corrupción, nosotros hemos y continuaremos fortaleciendo nuestra institucionalidad para ser implacables contra los miembros de la institución que por criterios de beneficio propio deciden participar en una estructura criminal o cometer un hecho delictivo. De hecho, quiero decirte, Josué Natán, que el día viernes pasado, viernes 8,
en la víspera del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, nosotros realizamos un acto público donde formalizamos y dimos a conocer a toda la sociedad salvadoreña la estrategia nacional de la Policía Nacional Civil para prevenir la corrupción. Somos, Josué Natán, la tercera institución policial en toda Latinoamérica que tenemos una estrategia de ese tipo, y somos la primera institución policial en todo Centroamérica que tiene una estrategia anticorrupción. Es decir, nosotros estamos no solo haciendo eso, sino fortaleciendo la Secretaría de Responsabilidad Profesional, fortaleciendo la unidad de control, la unidad de investigación, la unidad de asuntos internos y de investigaciones disciplinarias, a fin de, como yo digo, ser implacables con los policías que se involucran en el delito. Algo de eso está ocurriendo y está dando sus frutos, porque 96 o 92, producción. 96. 96 policías detenidos por el involucramiento en casos de corrupción. Los últimos han sido los que aparentemente se clavaron el pistillo de los uniformes, pero digo, eso se tiene que demostrar en sede judicial, ¿verdad? Yo creo que al final es un mensaje importante, y yo haría la siguiente reflexión, José Natán. Si nosotros estamos diciendo públicamente que más de 90 personas de la institución han sido procesadas por actos de corrupción, ¿no cree usted que vale la pena reflexionar si hay otra institución del Estado salvadoreño que haya hecho lo mismo? Yo creo que en eso, y siendo nosotros la policía, hemos dado un ejemplo ante el resto de la institucionalidad del Estado de lo que se puede y de lo que se debe hacer en esa dirección. Bueno, mire, como usted comprenderá, vea, siempre el tiempo nos apremia. Yo quiero hacerle una invitación pública, ¿verdad? Esta invitación pública es a que, tal como nos ha estado dando esa deferencia y esa atención, el 2018 también, ¿verdad?, podamos tener sus apreciaciones. Siempre es bueno que los amigos televidentes cuenten con las opiniones de las autoridades, de quienes están en el día a día, en el trabajo como el suyo, que es precisamente el tema de combatir la delincuencia y la criminalidad. No es fácil, claro está, ¿verdad? Y bueno, al árbol que da frutos es el que apedrea, ¿verdad? Sí, ¿Ya? Pero la Sagrada Escritura sí lo dice, ¿verdad? Sí. Pero si su invitación es pública, mi compromiso con usted es público también. Aquí vamos a estar. Gracias, claro, muy amable. Hay muchas cosas de qué hablar. Ese préstamo que debe de aprobarse antes de marzo. Así es. Y que va a ser aprobado, todavía tienen la posibilidad los miembros de la Asamblea Legislativa que se van a ir, se pueden ir, ¿verdad?, con esa medalla de honor que le va a ir a poner usted para que le aprueben el préstamo. Sin duda. 2 años ya no es de Dios, ¿verdad? No, esperando no, 2 años y medio ya es muy difícil que un tema se discuta por 2 años y medio sin que se diluya. Yo le quiero agradecer grandemente. Yo creo que más claro y pelado, como dicen, no se pudo haber hablado, ¿verdad? Usted ha puesto el golpe en el escritorio. Y eso es necesario porque la responsabilidad, como usted bien lo dice, de la seguridad pública en el país es de todos los salvadoreños, no solo de la policía. Así es, claro que sí, de todos. Y tenemos diferentes formas de participar. Gracias, señor director. No, gracias a ustedes, y aprovecho las cámaras para desearles una feliz Navidad, que el año 2018 sea mucho, pero mucho mejor que este 2017. Tiene que hacerlo así. Y bueno, ni le digo porque usted va a ser parte de las instituciones que van a estar dentro del plan Belén, ¿verdad? Ah, claro. Ese es otro tema del que no hablamos, pero ahí estamos metidos de cabeza. Sí, claro, definitivamente. Bueno, continuamos en la semana, ¿verdad? Esta semana es importante porque vamos a la ruta hacia una celebración que es importante también, pero que recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto no es chupandinga, es recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En los corazones de todos los que creemos en Dios nace nuestro Señor Jesucristo. No amanecemos chupando, ¿verdad? Amanecemos reflexionando. Así amanecemos. Entonces hay que hacerlo todo, ¿verdad? Se puede disfrutar con moderación. Yo toda la semana le voy a estar insistiendo en eso.
aunque usted se enoje, porque así debe de ser, y esto le va a evitar muchos problemas. Mañana nos reencontramos, mañana martes nos reencontramos y seguimos el trabajo. Piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista. Hablemos claro. Buenos días para todos.